Cuando la depolarización llega al final de la neurona, se liberan hormonas. Entonces podemos decir que la liberación de hormonas, como la dopamina, la serotonina u oxitocina, entre muchas otras que son vitales para nuestras emociones, es un proceso 100% eléctrico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir viendo nuestro contenido. Hoy quiero hablar del campo electromagnético en el ser humano. Y bueno, es que recientes estudios reconocen que nuestro cuerpo tiene una componente eléctrica y otra magnética, tal como cualquier radiación electromagnética. Esto se conocía desde la antigüedad. Para entender cómo funciona nuestro sistema energético, debemos entender primero ciertos conceptos como la corriente eléctrica y la polaridad. La ley de Ampère declara que cualquier corriente eléctrica que se mueve a través de un conductor produce un campo magnético. Su representación más básica se muestra en la siguiente imagen, donde la corriente eléctrica es la línea recta y alrededor de esta se muestra el campo magnético, guiándonos por la regla de la mano derecha. La polaridad significa que un objeto tiene un número diferente de electrones en cada polo, por tanto tienen diferente potencial eléctrico, el cual se mide en voltios. La polaridad está presente en todo el universo. Nuestro planeta tiene polaridad, tus células tienen polaridad. El agua por sí sola no es buen conductor eléctrico. Sin embargo, en la presencia de sales o algunos minerales, los iones permiten el paso libre de electrones. Por esto el agua que bebemos se convierte en el mejor conductor. Recordemos que nuestro cuerpo es 70% agua. Un gran dilema en la historia del ser humano fue la guerra de corrientes entre Tesla y Edison. Existen dos tipos de corrientes. La corriente directa, por la cual se inclinó Thomas Alva Edison, donde la carga eléctrica fluye solamente en una sola dirección. Las baterías tienen este tipo de corriente. Y la corriente alterna, descubierta por Nikola Tesla, donde la dirección del flujo eléctrico cambia de una dirección a otra. Este es el tipo de corriente que utilizas en tu casa. La corriente directa está presente en el cuerpo humano. Es el tipo de flujo eléctrico que sucede en los seres vivos. Las neuronas se comunican a través de señales utilizando este tipo de corriente eléctrica. Existen diferentes materiales. Los conductores son cualquier tipo de material que tiene la capacidad de transportar carga eléctrica, la cual depende de la disponibilidad de electrones libres en la última capa. Un aislante carece de electrones libres, así que no permite la transmisión de carga eléctrica. A esta propiedad se le llama resistencia y se mide en ohms. Entre estos dos tipos de materiales existen los semiconductores. Estos son materiales que pueden transportar carga eléctrica dependiendo de ciertas circunstancias, por ejemplo de la temperatura. El premio Nobel húngaro Albert Szent-Györgyi fue un pionero en estudiar este fenómeno en los seres vivos, y es que somos seres eléctricos. Luigi Galvani expuso la electricidad en animales desde 1780. Se dio cuenta que al aplicar descargas eléctricas sobre la pierna de una rana muerta, ésta se movía cada vez que la descarga era aplicada, y así estableció una conexión directa entre el tejido animal y la electricidad. La membrana celular contiene proteínas que sirven como bombas iónicas, las cuales en estado de reposo mantienen ciertos iones dentro o fuera de la célula, creando un potencial eléctrico. La diferencia de carga entre el interior y el exterior va desde menos 40 hasta menos 80 milivoltios. Y su valor más típico es menos 70 milivoltios. Para comunicarse, las neuronas rápidamente invierten las cargas en cada lado de la membrana. A este fenómeno se le llama depolarización, lo que significa que cargas positivas se introducen a la célula y después estas partículas son expulsadas y se restaura la carga negativa en el interior de la célula, lo cual se conoce como repolarización. La siguiente imagen muestra el transporte de moléculas de sodio hacia el interior de la célula y cómo se transportan en la repolarización. Las neuronas transfieren información a través de su axón. Cuando la depolarización llega al final de la neurona, se liberan hormonas. Entonces podemos decir que la liberación de hormonas, como la dopamina, la serotonina u oxitocina, entre muchas otras que son vitales para nuestras emociones, es un proceso 100% eléctrico. Robert E. Becker, otro científico interesante, confirma que los organismos vivos utilizan corriente eléctrica, la cual se puede medir desde la superficie corporal, en la piel. Cuando hay una herida, hay una fuga de corriente que crea un cortocircuito en esta corriente directa,
por lo que la reparación de tejidos sucede a través de semiconducción eléctrica. También enfatizó el hecho de que el sistema perineural es sensible a los campos magnéticos. Esto tiene que ver con el cáncer. Hoy en día el magnetismo es usado como método diagnóstico y terapéutico. Desde los egipcios, así como los griegos, utilizaban imanes como instrumentos curativos. Ellos ya trabajaban su energía ki, prana u orgónica, como la llamó Wilhelm Reich, así como los puntos energéticos de los chakras. Fue Franz Anton Mesmer, médico alemán marginado de la sociedad científica, quien entendió por primera vez la salud como el libre flujo de energía de la vida, entre comillas podríamos decir orgón, a través de miles de canales del cuerpo. Esto es hablando de la comunidad científica, porque los chinos ya lo sabían desde antes. La enfermedad es consecuencia del obstáculo de este flujo. Muchas terapias ancestrales como la acupuntura señalan lo mismo. Mesmer utilizó imanes para restaurar este flujo. A pesar de todos sus logros, nunca obtuvo el reconocimiento de la comunidad científica. Incluso el rey Luis XVI envió una comisión de expertos, entre ellos el famoso Antonio Lavoisier, concluyendo que el flujo no existe y que todo es producto de la imaginación de Mesmer, sin mostrar ninguna evidencia concluyente de esta aseveración, dejando el estudio del campo magnético en el cuerpo humano en el olvido desde esa época. Sin embargo, después, un siglo después de que fallece Mesmer, hubo un gran avance en el tema eléctrico, cuando en 1903 Beethoven inventó el primer electrocardiograma que hoy usamos en día, obteniendo el premio Nobel en 1924. O sea, aquí vemos que lo que alguien expone y es rechazado, después se convierte en una verdad, ¿no? A la par, Hans Berger registra el primer electroencefalograma, que también se usa hoy. Este lo probó en la cabeza de su hijo. Burge detectó los cambios de voltaje en el cuerpo. Hoy es aceptado que la actividad física vuelve al cuerpo más negativo. El sueño tiene como característica de la disminución del voltaje y la anestesia tiende a volver el cuerpo más positivo. Negativo es mejor en este caso, como los iones. El electromagnetismo tiene mucha importancia en el corazón. El corazón es el principal generador eléctrico de nuestro cuerpo. Su bombeo incesante crea un campo magnético alrededor de nosotros, más allá de la piel. Es lo que se le conoce como aura. La sangre es un buen conductor de electricidad. Además, el sistema circulatorio transmite pulsos eléctricos a cada latido. Es un campo eléctrico pulsante. Cada órgano tiene su propio campo electromagnético, incluso cada célula. Hoy el Instituto de HeartMath está logrando muchos avances en la integración de los campos eléctrico y magnético del corazón y su relación con el bienestar en general. Por ejemplo, el tamaño del campo electromagnético creado por el cerebro es mínimo comparado con el del corazón, y normalmente vemos más eléctrico al cerebro. La existencia de dispositivos hipersensibles nos permite medir la actividad magnética creada por la electricidad que ocurre en el cerebro. Un tema importante que me gustaría exponer después es que la neuromelanina tiene propiedades paramagnéticas, o sea, las podemos manipular con magnetismo. Hay aparatos llamados squids, que son magnetómetros ultrasensibles, que se han usado para detectar emisiones magnéticas del cuerpo humano, y bueno, son de algunos de los tantos aparatos de terapias alternativas. Y hoy en día la ciencia no puede negar que el cuerpo humano emana un campo electromagnético o biocampo, y que se puede tratar con biomagnetismo, entre muchas otras terapias. Y precisamente es lo que hacemos con nuestras herramientas de Metayantra, es trabajar con el campo biomagnético del cuerpo y equilibrarlo, armonizarlo, llevarlo a su estado natural. Te invito a que visites la página para que veas lo que estamos haciendo, y muchas gracias por ver este contenido.